Bueno, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todos y a todas los profesores, estudiantes de nuestra institución, también a los invitados e invitadas y a los asistentes externos. Mi nombre es Felipe Castro, soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la tercera sesión del ciclo de Mujeres en la Academia, organizado por nuestro centro de estudios. En esta tercera sesión contamos con la presencia de Lisa Zanotti, que nos presentará la ponencia titulada Populismo y Estado de Bienestar. Antes de dar la palabra a nuestra ponente, les comento que la próxima sesión de este ciclo se realizará el jueves 18 de noviembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Arlette Martínez, politóloga de la Universidad Diego Portales. Para conocer sobre estas y otras actividades que realizaremos en paralelo, les invito a suscribirse al boletín que les compartiré prontamente en el chat. Sin más demora, les dejo la palabra a nuestra moderadora, la también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Andrea Riquelme. Muchas gracias, Felipe. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Me sumo a los saludos de mi compañero y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia es que tanto las y los estudiantes de nuestra universidad en particular como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de destacadas académicas nacionales. De este modo, esperamos que nuestras estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo de conversatorios permitirá generar espacios de conversación y discusión a todos aquellos interesados en el área académica. En esta tercera sesión del ciclo contamos con la presencia de Lisa Zanotti, quien es politóloga de la Universidad Diego Portales, doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, e investigadora adjunta en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muchas gracias, Lisa, por acompañarnos el día de hoy. En breve dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a las y los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. Te cuento un poco, a ti y al público. La estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Lisa nos contará unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre populismo y estado de bienestar. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para que las personas asistentes puedan hacer sus preguntas y también podamos reflexionar y conversar sobre los temas que les interesen. Allí ustedes podrán levantar la mano para tener la palabra si es que desean hacérselas directamente a nuestra invitada, y si no se sienten cómodos con ello, también pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y yo las recogeré y se las plantaré a Liz. Para no quitarle más tiempo entonces a nuestra invitada, le entrego la palabra para que pueda comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De verdad que agradezco la instancia para presentar esta investigación. Primero les voy a contar un poco de mí. Yo soy doctora en Ciencia Política por la Universidad de Portales y doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda. Y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y soy investigadora adjunta del Centro para el Conflicto y la Cohesión Social, COES, acá en Santiago. Mi trabajo se ha concentrado en los últimos años sobre temas que están relacionados con el populismo, la polarización ideológica y afectiva y la democracia. Y cómo un poco estas tres variables interactúan entre ellas, ¿cierto? Lo que les voy a presentar hoy específicamente es un artículo, un capítulo de libro, de hecho, que escribimos con mi colega Gustavo Rovira sobre populismo y estado de bienestar. Y yo creo que voy a empezar a compartir mi pantalla para que... ¿se ve? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, como le contaba, este trabajo no es mío solamente, es coautorado con Gustavo Rovira y un poco
como le contaba, es un capítulo de un handbook, de un libro editado, que salió en mayo de este año, y donde tratamos de dar una contribución un poco teórica y también empírica, con el objetivo de estudiar la relación entre populismo y el estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, para ir ordenando un poco mi presentación, primero que todo le voy a dar una breve definición de populismo y una definición de estado de bienestar, me faltó ahí. Y después iremos un poco viendo la relación, primero a nivel abstracto, teórico, entre populismo y estado de bienestar, y después bajaré a un nivel un poco más empírico y hablaré de populismo excluyente y populismo inclusivo y su relación respectiva con el estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ¿qué es el populismo? En nuestro trabajo, mi trabajo en general, yo adhiero a lo que se llama enfoque ideacional del populismo, que define el populismo como un discurso, un marco, una ideología. Y adentro de este grande grupo, digamos, del populismo como enfoque ideacional, yo me apego a estos estudiosos académicos que ven el populismo como una ideología delgada. Esa ideología delgada tiene básicamente tres características. Ve la sociedad, primero que todo, como dividida en dos grupos, un pueblo puro de un lado y una élite corrupta del otro. Y cuando hablo de puro y corrupta, refiriéndome al pueblo y la élite, me refiero prevalentemente a nivel moral. Es decir, el pueblo es puro porque siempre es bueno, y la élite corrupta porque siempre es mala, no necesariamente corrupta en términos financieros, porque no actúa en el interés del pueblo, ¿cierto? Es importante decir que el pueblo, tanto el pueblo como la élite, son lo que se llama un significante vacío, es decir, dependiendo del tipo de populista que habla, dependiendo de la persona, pueblo y élite son cajas que vienen llenadas con significados diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos que para el populista de derecha radical, el pueblo coincide con la nación, es decir, el pueblo es representado por lo nativo, mientras la élite es representada por lo de afuera, ¿cierto? Por ejemplo, por los populistas radicales de izquierda, el pueblo es un concepto mucho más amplio y son todas las personas sin discriminación, digamos, ni de estatus social, ni de estatus cultural, digamos, mientras la élite son esos organismos financieros internacionales que supuestamente actúan en contra de ese pueblo. Y la segunda característica de ese enfoque ideacional es que los populistas ven la política, creen que la política debería ser coincidir con la voluntad general del pueblo. Esa voluntad del pueblo, ellos la interpretan como la voluntad general de la mayoría, digamos. Ahora, definir el populismo de esta manera tiene básicamente tres ventajas. Primero que todo, podemos, como le adelanté antes, si asumimos que el populismo es una ideología delgada, podemos concebir que el populismo puede ser, por ejemplo, sea de izquierda, sea de derecha, porque se apega siempre a otro tipo de ideología que es más gruesa, más compleja. Entonces, podemos tener populistas como Bolsonaro en Brasil y podemos tener populistas como no sé, por ejemplo, Chávez en Venezuela. Podemos tener populistas como Trump en Estados Unidos y podemos tener populistas como Evo Morales. Entonces, ellos comparten la ideología delgada, que es el populismo, pero este populismo en los diferentes casos se apega a otro tipo de ideología más gruesa, puede ser nativismo, socialismo, o lo que sea, ¿cierto? La segunda ventaja es que el populismo, bien visto como ideología, se puede ver del lado de la oferta, es decir, podemos estudiar el discurso de los líderes populistas, qué es lo que nos dicen los líderes populistas, y del lado de la demanda, es decir, del lado de los ciudadanos. Podemos efectivamente medir
cuánto populistas son los ciudadanos, qué nivel de actitudes populistas tienen los ciudadanos. Y la tercera ventaja es que los actores que articulan la ideología populista, siendo una ideología, un discurso, pueden ser varios tipos. Pueden ser líderes, como pasa en la mayoría de los casos acá en América Latina. Nosotros cuando pensamos en populista en América Latina pensamos en líderes, pensamos en Fujimori, pensamos en Chávez, pensamos en Evo Morales, pensamos en Bolsonaro. Son personalidades. Pero también el populismo puede ser un discurso a nivel de partido. Por ejemplo, si nos movemos a Europa, vemos que en realidad la política, siendo mucho más personalista todavía, el populismo tiende a encarnarse más en partido. La Lega en Italia, el Front Nacional en Francia, Vox en España, esos son partidos que van más allá de personalidad. Y en tercera instancia podemos ver que la ideología populista puede manifestarse a través de movimientos sociales. Y acá tenemos varios ejemplos en varias regiones. Podemos ver, por ejemplo, el MAS, que sí está articulado por la figura de Evo Morales, pero en realidad va más allá de la figura de Evo Morales, y el MAS surge de un movimiento social, campesino indígena, ¿cierto? O podemos ver ejemplos en Europa como Podemos, que surge del movimiento social del 15 de mayo y después se articula como partido. Entonces, claro, la ideología populista puede manifestarse a través de tres tipos que después pueden ir sumándose. Claro, puede haber tipos híbridos también de actores. ¿Qué pasa ahora con el estado de bienestar? Entonces, hemos definido populismo, entonces para ver la conexión entre populismo y estado de bienestar tenemos que decir qué es para nosotros el estado de bienestar. En ese artículo nosotros usamos una definición, que es la definición que ustedes ven acá en el PPT, y básicamente decimos que el estado de bienestar es un estado democrático, ¿cierto? Que además de los derechos sociales y civiles, garantiza también como derecho vinculado a la ciudadanía la protección social. Es decir, con el solo hecho de ser ciudadano, reconocido como ciudadano, sí tengo derecho a protección social, además de mis derechos, a los derechos civiles y políticos. Ahora, hay diferentes modelos de estado de bienestar. Y esa discusión se está dando en este momento también en Chile, claro, porque vayan conectando un poco ahora con la Convención Constituyente, ¿cierto? Entonces, tenemos diferentes modelos. Hay el Estado socialdemócrata escandinavo, de países del norte de Europa, ¿cierto? Hay un estado de bienestar liberal anglosajón, por ejemplo, en los países anglosajón, Inglaterra, Escocia, Australia, y hay un estado de bienestar continental conservador, que es básicamente el estado de bienestar de los países de centro y sur de Europa. Entonces, a pesar de la diferencia entre este tipo de modelo de estado de bienestar, hay muy pocas dudas sobre el hecho que el estado de bienestar en sí, como idea, digamos, como concepto, se encuentra bajo presión por muchos lados, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Con el envejecimiento de la población, ¿cierto? Son siempre más las personas que necesitan de más protección social. Pensamos, por ejemplo, en las pensiones. O sea, más la población envejece, más gasto en pensiones se supone que el Estado tiene que abordar, ¿cierto? La globalización económica o la transformación también de las estructuras familiares. Y por lo que concierne a Europa, pero también después lo vemos con la crisis de la commodities en América Latina, las secuelas de crisis económica, ¿cierto? Cuando hay fuertes crisis económicas, la gente necesita más protección social. Entonces nosotros tratamos en ese artículo de responder a la pregunta de si el populismo constituye un reto para el estado de bienestar, y después vamos a tratar de responder la pregunta de qué manera, si es que constituye un reto, de qué manera constituye un reto. Entonces,
Antes de responder esta pregunta, tenemos que ver un poco cómo se ha ido desarrollando y por qué ha crecido el estado de bienestar. Entonces, hay dos argumentos con respecto al crecimiento del estado de bienestar. El primer argumento es el argumento más clásico, que nos dice que el estado de bienestar está relacionado con la lucha de la clase democrática, donde básicamente actores colectivos como sindicatos o grupos de interés y partidos políticos, sobre todo partidos políticos de izquierda, luchan por que sus clientelas, sus votantes, su electorado tengan más políticas sociales, básicamente. Pero después surge otro argumento que observa que las fuerzas políticas tradicionales, como los partidos democristianos y socialdemócratas, que supuestamente son los que según la primera teoría deberían empujar, ¿cierto?, porque su electorado tenga esos derechos, han disminuido su poder electoral. O sea, la intención de voto, el voto hacia esos partidos ha ido disminuyendo en el tiempo, mientras, por otro lado, vemos un aumento del poder electoral de nuevas fuerzas políticas, que son los partidos verdes y en Europa la derecha radical populista. Digamos que esos dos fenómenos se están dando al mismo tiempo, es decir, los partidos socialdemócratas y democristianos van bajando, mientras los populistas van subiendo, ¿cierto? ¿Esto por qué? Esto porque a través del tiempo se ha visto que los partidos tradicionales han dado siempre menos importancia a conflictos culturales que por los ciudadanos eran importantes, ¿cierto? Y no han sabido adaptarse a nuevos escenarios donde los conflictos culturales, como por ejemplo el conflicto sobre la inmigración, por ejemplo, han ido creciendo de importancia para los ciudadanos mismos, más allá de los clásicos temas económicos, ¿cierto? Entonces, los temas económicos han perdido de relevancia, los temas culturales han ido ganando de relevancia, y los partidos tradicionales no han sabido, digamos, interpretar leer esa realidad, mientras que sí los partidos populistas, sobre todo los partidos populistas de derecha, sí, básicamente. Entonces, por otro lado, también han habido cambios en el electorado en sí, cambios sociológicos, que han visto que ha emergido un nuevo electorado de votantes más jóvenes y más educados, que básicamente han presionado a los viejos partidos y también a los nuevos partidos para que dediquen más atención a agenda tradicional de política redistributiva, ¿cierto? Y los votantes, por otro lado, los votantes de bajo ingreso están mucho más preocupados por temas, como le decía antes, como la inmigración y la pérdida de estatus, o sea, temas más culturales. Entonces vemos votantes de bajo ingreso que están mucho más preocupados por temas culturales, es decir, inmigración y mi pérdida de estatus relativo, y vemos votantes más jóvenes y más educados que quieren una atención mayor a la política de redistribución económica. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la relación a nivel abstracto entre populismo y estado de bienestar. Todo este debate sobre la transformación del panorama político, el cambio en el electorado, ¿cierto? El populismo, como le he dicho, juega un papel importante, porque hay siempre más, básicamente dicho en pocas palabras, siempre más partidos populistas, y esos partidos populistas tienen siempre más atractivo en el electorado, mientras los partidos tradicionales van bajando, ¿cierto? Su voto. Entonces, como les contaba antes, los partidos populistas atacan a los otros partidos por su supuesta falta de interés en comprender las preocupaciones reales del pueblo, ¿cierto? Y es por eso que en la retórica de los partidos populistas, los otros partidos, los partidos tradicionales, son corruptos. Entonces, parte del éxito del partido populista es abrir el debate sobre quiénes son los miembros del pueblo, que es puro, y quién pertenece, por otro lado, a la élite.
Y esto obviamente tiene un impacto sobre el estado de bienestar, porque el estado de bienestar, como le conté antes, se trata de decir, básicamente de ver quién el populismo funciona que es corrupta y no se la merece, tiene que pagar, ¿cierto? Ahora, para ver, es a un nivel completamente abstracto y teórico. Para ver efectivamente cómo el populismo afecta al estado de bienestar, es importante y el populismo inclusivo, ¿cierto? Y esos dos tipos de populismo se diferencian, digamos, el uno del otro en tres dimensiones. La dimensión material, que es la, básicamente, distribución de recursos materiales a diferentes grupos de la sociedad. La dimensión política, que básicamente ahí se ve cuáles son los grupos que pueden participar de manera plena en el sistema democrático. Y la dimensión simbólica, que define qué significado se da a las categorías de pueblo y élite. En términos muy generales, para que tengan una idea y no meterme mucho en detalle, el populismo excluyente tiende a identificarse más con la derecha y el populismo inclusivo o incluyente tiende a identificarse más con los populismos de izquierda, que tienden a englobar en lugar de excluir, ¿cierto? Cuando pensamos en el populismo incluyente y el estado del bienestar, tenemos que pensar, como le dije antes, que los populismos excluyentes buscan demarcar quiénes son los miembros del pueblo, y estos miembros son merecedores, mientras los otros son legítimamente, el grupo excluido, son legítimamente excluibles. Y esto lleva a una conceptualización del estado de bienestar que está ligada a esto que se llama chauvinismo del estado de bienestar, que es básicamente que los populistas excluyentes tratan de definir el estado de bienestar como le dije, dividido en dos grupos. Entonces lo que se merece son los que pertenecen a la nación. Es decir, su conceptualización del pueblo como nación los lleva a una conceptualización del estado de bienestar donde sí quieren dar más estado de bienestar, pero solamente lo que pertenece a la nación, ¿cierto? Por otro lado, el populismo inclusivo tiende, como le dije, a ampliar el concepto de pueblo. Y entonces, a diferencia del populismo excluyente, busca reincorporar a grandes sectores del electorado que se encuentran en una situación precaria, sobre todo a nivel económico, o han sido excluidos, ¿cierto? Pasa que los procesos de globalización han llevado a una parte del electorado, sobre todo la más precaria en términos en términos de su empleo, a ser excluido de esta dimensión de pueblo. El populismo inclusivo trata de volver a incluirlo y dado que, como le dije, el populismo inclusivo es más cercano a la izquierda, es decir, es muy influenciado por ideas socialistas, tienden a definir los límites del pueblo puro y de la élite corrupta en términos socioeconómicos. Entonces, el pueblo puro es básicamente, son aquellos ciudadanos que están en una posición económica desfavorecida, mientras la élite corrupta es una pequeña minoría que es muy rica y tiene suficiente poder para controlar el sistema político.
como por ejemplo la élite financiera. Entonces, ¿qué nos dice lo populista inclusivo? Que mientras este pueblo, que es lo desfavorecido, debería disfrutar y gozar del estado de bienestar, la élite corrupta tiene que básicamente pagar para que este pueblo pueda gozar de estos beneficios sociales. Voy terminando porque creo que ya me pasé. Entonces, en ese artículo brevemente hacemos digamos, recorrido sobre la relación entre populismo y estado de bienestar. Y decimos que básicamente el populismo tensiona el estado de bienestar en el sentido de que le añade una dimensión moral. Es decir, el populismo, digamos, nos dice quién son los que deberían beneficiar del estado de bienestar porque se lo merece, porque son puros, y nos dice quién también tendría que ser excluido del estado de bienestar porque básicamente siendo corrupto, no haciendo la voluntad del pueblo, debería quedar excluido, ¿cierto? Y vemos a nivel empírico la diferencia entre populismo excluyente y populismo inclusivo, donde los populismos excluyentes tienden a querer un estado de bienestar fundado en el welfare chauvinism, en el chauvinismo del estado de bienestar, en español, donde sí quieren un estado de bienestar más fuerte, pero solamente por lo que ellos reconocen como nación, los nacionales, los nativos, mientras los otros deberían estar excluidos, mientras los populismos incluyentes quieren abarcar más sectores del pueblo, sobre todo los que están económicamente excluidos, ¿cierto? Por otro lado está esta élite, que es una élite muy pequeña numéricamente, pero muy rica, que debería pagar por ese estado de bienestar. Yo voy a terminar acá porque creo que ya me pasé de tiempo, pero obviamente cualquier pregunta que tengan es bienvenida. Sí, muchas gracias, Lisa, por tu presentación. Muy interesante las conclusiones que nos presenta respecto a cómo podemos comprender el populismo excluyente e incluyente junto con el estado de bienestar, y no solo en lo que se refiere a las políticas sociales, sino que también a cómo éstas se financian, que es algo que a veces se deja un poco de lado. Tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat, te los voy a leer para que tú puedas responder. Primero, nos consultan: ¿qué pasaría si en un populismo excluyente que enfrente a una fuerza que reclame ser el pueblo en paralelo? O sea, ¿podríamos tener dos pueblos operando? Voy a pedir, espérate, déjame leerla. ¿Qué pasaría? Claro, sí, totalmente. Es decir, hay muchos países, eso pasa en los países donde básicamente hay dos tipos de populismo, o dos partidos populistas o dos líderes populistas. Siempre los populistas reclaman ser los verdaderos intérpretes del pueblo. Y este pueblo ellos lo construyen discursivamente de la manera que está más cercana a su ideología gruesa. Entonces podemos tener un país donde hay un populismo de derecha, ¿cierto?, que nos dice que el pueblo en realidad son solamente los nativos, y lo que son extranjeros, no nativos, son afuera del pueblo, el outgroup, los otros, digamos. Y podemos tener un populismo de izquierda que nos diga, no, el pueblo en realidad somos todos, sobre todo los excluidos en términos, lo que está pasando mal, digamos, en términos económicos, y la élite en realidad y los otros son la élite financiera en el país. Y eso en Europa pasa mucho. Por ejemplo, no sé, en Italia hay partido populista de derecha y de izquierda. En Grecia, hace poco tiempo atrás, sobre todo después de la gran recesión, de la crisis económica, hay un partido populista socialista de derecha y partido populista radical de izquierda. Entonces, cada partido populista, cada líder populista interpreta qué es el pueblo y qué es la élite, dependiendo básicamente de su ideología, de la ideología que acompaña el populismo, porque el populismo casi nunca viene solo. O sea, hay muy pocos líderes o partidos que solamente son populistas. Siempre son populistas
y algo más, populista socialista, populista nativista. Entonces, ¿qué definiciones dan de pueblo élite va de la mano con su ideología más gruesa? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo igual a los asistentes que si alguien desea hacerla propiamente, personalmente, la puede levantar la mano y yo le doy la palabra. Ramón nos coloca en el chat: ¿cómo llegaste al estudio del populismo? ¿En un área que es muy tomada por los hombres? ¿Te costó abrirte paso? Mire, yo en mi tesis de siempre me interesó porque el tema del populismo, y siempre me interesó el tema del populismo, sobre todo relacionado a la crisis de representación. Porque si nosotros lo pensamos, ¿por qué los partidos populistas nacen? Porque los demás partidos no saben interpretar, no supieron interpretar bien los intereses del electorado. Es decir, si todo hubiera funcionado bien, los partidos populistas no hubieran surgido en términos de representación. ¿Sí? Entonces, yo mi tesis de pregrado estudié en la Universidad de Bolonia, en Italia, y hice mi tesis de pregrado sobre el rol de la ideología en el populismo, y justo abordaba la diferente conceptualización de pueblo élite en relación a la representación del populismo. Después me perdí un poco en el sentido que fui a hacer un magíster de Relaciones Internacionales en Buenos Aires y dejé un poco de lado el tema, pero siguió interesándome, y cuando yo postulé a mi doctorado aquí en la Universidad Diego Portales, acá somos muy afortunados de tener uno de los mayores expertos de populismo, no solamente de Chile, pero a nivel mundial, que es Cristóbal Rovira, y vine con la intención de hacer mi tesis con él sobre populismo, y tengo que decir que efectivamente sí tiene razón, el área, sobre todo en América Latina, es muy tomada por hombres, pero yo diría que a nivel global, sobre todo yo trabajo con muchos grupos de trabajo en Europa, hay varias mujeres que son líderes en el estudio del populismo, y con respecto a mi experiencia personal, yo creo que fui muy afortunada porque tuve un mentor, una persona que se interesó en que básicamente yo tuviera éxito, entonces tuve muy buenas conexiones, y pude desarrollarme bien, estoy en contacto con mucha gente, y creo que la clave es un poco tratar de trabajar con personas, que la academia a veces es difícil, con personas que de verdad estén interesadas en el desarrollo y en el éxito de uno. Y eso uno lo sabe de antemano, lamentablemente, pero yo creo que el objetivo un poco tiene que ser eso, porque yo creo que debo pensar en mi trayectoria profesional, eso fue lo que me dio pie para lograr desarrollarme bien acá en América Latina y también en Europa. Y tratar de construir más redes, las redes son muy importantes, o sea, tratar de conectarse con gente que trabaja diferentes temas relacionados con populismo en diferentes áreas, yo creo que eso ha sido clave para mí. Gracias. Mira, acá nos surge otra pregunta más. ¿Acaso esta situación podría suceder en Chile? Aunque no sean populistas como tal, nos comenta que Boric dice que representa los territorios, también tenemos el Partido de la Gente, y por otra parte está Kast, quien también dice que representa a la masa silenciosa. Y de hecho podemos añadir acá que la franja electoral de París y el Partido de la Gente se hace mucho énfasis en lo que tú nos comentabas respecto a dejar atrás a los partidos tradicionales que son calificados como corruptos, que ellos tienen como la solución para ello. Miren, justo ahora quería plantearlo un poco al término de la presentación, pero me fue un poco con el tiempo. Chile siempre ha sido estudiado y pensado como un país en América Latina que era un poco un oasis feliz con respecto al populismo, porque en realidad nunca ha pegado mucho. Si vemos en comparación con otros países como Venezuela, Bolivia, donde populismo, Perú, Argentina,
El populismo históricamente ha sido muy fuerte, ¿cierto? Yo diría que todavía Chile no está a ese nivel de incorporación del populismo en la política nacional, pero sí hay crecientes, digamos, apoyo a fuerza populista. Ahora, con respecto a los presidenciables, yo creo que sí hay sectores del Frente Amplio que son populistas. Y cuando yo hablo de populismo, no doy un juicio de valor. O sea, el populismo para mí no es ni bueno ni malo. Depende de la característica. O sea, tenemos que ir a ver caso por caso si es que se traduce en consecuencia buena o mala para la democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en términos generales, el populismo sí puede tener buenas o malas consecuencias sobre la democracia. Entonces, yo creo que sí, en el Frente Amplio hay sectores que son populistas, pero no creo que el liderazgo de Boric sea en sí populista. Con respecto a José Antonio Kast, yo creo que sí, José Antonio Kast, y tenemos un artículo que recién ha salido, que sí, José Antonio Kast adhiere a lo que nosotros llamamos populistas radicales de derecha, que son partidos o líderes que básicamente comparten tres ideologías, además, bueno, populismo, obviamente, un discurso populista, un discurso nativista, que básicamente nos dice que el Estado tendría que coincidir con la nación, es decir, que el Estado es de propiedad de los nativos, y un discurso autoritario en el sentido, no en términos de régimen político, pero sí que están convencidos que la estructura de la sociedad debería estar de cierta manera y cualquier infringimiento a esta estructura, ese orden, debería ser punido severamente. Entonces, yo sí creo, bueno, la mayor parte de mis colegas, también la gente que trabaja populismo en Chile, que sí, José Antonio Kast es un populista radical de derecha. Y Parisi es un ejemplo muy interesante, porque Parisi es uno de esos pocos líderes o partidos. Bueno, antes le dije que el populismo casi siempre viene de la mano con otra ideología. Parisi parece que su discurso es solamente populista. O sea, que el grueso de su discurso es el populismo y que no tiene otra ideología clara por el momento que se pegue en ese populismo. Es decir, el discurso de Parisi, como el discurso del movimiento 5 estrellas en Italia, cuando recién había emergido, es lo que se llama populismo puro. Es decir, no vemos ninguna ideología de izquierda ni de derecha que se pegue a ese populismo. Y eso es un caso súper raro. O sea, hay muy pocos casos donde el populismo es puro, viene solo. Pero sí, pueden haber en un mismo país, en un mismo sistema de partidos, diferentes conceptualizaciones de pueblo. Es decir, podemos tener, como decía antes, un populismo radical de derecha que nos dice que el pueblo son los nativos, lo que ellos consideran nativos, porque si piensan, por ejemplo, acá en Chile con el pueblo, para José Antonio Kast, los chilenos, no son los nativos, porque los nativos son las poblaciones nativas, y estas son más o menos en su discurso excluida de lo que es el pueblo. Y puede haber un pueblo opuesto, digamos, para un populista radical de izquierda, que nos dice que no, mira, el pueblo no son estos, son este otro, son todos, sobre todo lo excluido en términos económicos. Entonces sí, por supuesto, pueden haber diferentes interpretaciones de pueblo, y la que gane depende básicamente de cuánto el líder o el partido logre convencer al electorado que su definición de pueblo es la correcta. Cuando obviamente son construcciones, no hay ninguna que es correcta, o sea, no hay ninguna que es verdadera. Y nos consultan, por ejemplo, acá, ¿el populismo es una ideología o un conjunto de prácticas? Para mí es una ideología. Que obviamente es una ideología. Yo creo que es importante destacar que es una ideología, porque a veces en la prensa, y yo también cuando hago prensa me preguntan siempre esta medida, por ejemplo, la medida del cuarto retiro.
la medida de los retiros de los fondos profesionales en general es una medida populista. Y si tú dices que el populismo es ideología, en realidad no existen medidas de política pública que pueden ser tildadas de populistas. Yo siempre respondo a esa pregunta y digo, lo de los retiros de los fondos previsionales es más demagogia que populismo. O sea, si el populismo es una ideología que nos dice que el pueblo está dividido en pueblo puro y élite corrupta, y que la política tiene que ser expresión de la voluntad del pueblo o de la mayoría, no existen políticas públicas que pueden ser populistas. O sea, existen líderes y partidos que son populistas y tienen un discurso que marca su accionar de cierta manera. Entonces, puede ser que ese discurso se convierta en práctica, que son más comunes entre los populistas, pero yo diría sí que es una ideología, un tipo de discurso, un marco, ¿cierto? Nosotros populismo como unos lentes diferentes para ver la realidad. Porque, ¿cuál es la realidad? Es que la sociedad es plural. Es decir, hay un montón de intereses diferentes y un montón de grupos diferentes que se superponen, ¿cierto? Nos ponemos los lentes de un populista y vemos que no es así. La sociedad se divide en dos grupos. De un lado los buenos, pueblo, del lado los malos. O sea, todas las otras diferencias están absorbidas por esas dos categorías. Esa es la diferencia, la gran diferencia, yo creo. Y en ese sentido, Lisa, tú que tienes una mayor experiencia trabajando el tema del populismo a nivel mundial. En Chile tú nos mencionas que se hace este juicio de valor comúnmente de tildar al populismo como algo malo y también a vincularlo mucho a prácticas como el tema del cuarto retiro. Entonces se comienza a salir en los medios que, por ejemplo, cuando Pamela Giles comenzó con todo el tema del retiro, el cuarto retiro, que estaba haciendo medidas populistas, que eso no se podía hacer, y etc. ¿Cómo es en otras partes del mundo? En América Latina, y cómo es en Europa y en Estados Unidos. ¿Allá también tiene un juicio de valor? Yo creo que sí, sin duda. O sea, el populismo, según yo, se ha hecho tan candente como tema porque también los medios de comunicación, la sociedad civil más en general, lo ven como una cosa mala, digamos. Y yo no estoy diciendo que el populismo tenga, o sea, seguramente el populismo tiene también consecuencias malas con respecto a la democracia, porque esa cosa de ver la sociedad como dividida en dos grupos conlleva una polarización, obviamente. Y esto sabemos que, en definitiva, cuando la polarización es muy fuerte, eso es muy malo para la democracia, porque no se logra conciliar opiniones. Pero en general yo diría que en todos lados la palabra populismo tiene una connotación negativa, pero tenemos que pensar que, como tú lo decías, o sea, en general se tiende a hablar de populismo con respecto a medidas o a propuestas de políticas públicas, y en la academia no es así en general. Es decir, yo estoy convencida que Pamela Giles es populista, pero no puedo decir que el retiro de los fondos es una medida populista. ¿Me entiendes la diferencia? O sea, ella tiene un discurso que es populista, pueblo, élite, soberanía del pueblo, élite mala, todos los otros son malos, solamente los nietitos son buenos. Nietitos, para Pamela Giles, viste, como ella llena esa caja del pueblo con los nietitos. Es decir, el pueblo son los nietitos, los otros que no son nietitos son malos, ¿cierto? Entonces, ella sí tiene un discurso populista, pero no podemos decir, si nosotros estamos de acuerdo que el populismo es una ideología, que la medida de los retiros de los fondos es una medida populista. Y esto acá como en otros lados, es decir, en Europa y en Estados Unidos el debate sobre si el populismo es bueno o malo está un poco influenciado por el hecho de que en Europa y también con Trump en Estados Unidos los populismos tienden a ser de derecha. Entonces los populismos tienden a llevar a consecuencias sobre la democracia que no se entiende si son
malas por el hecho que estos líderes son populistas o si son malas por el hecho que estos líderes son nativistas. Es decir, ¿cuál es lo peor de Bolsonaro? ¿Es que es populista o es que es nativista? ¿Cuál es lo peor de Trump? ¿Es que es populista o que es nativista? Y esas cosas van mucho de la mano, entonces es difícil cuando uno ve las consecuencias sobre la democracia un poco desarreglar eso, porque obviamente el populismo puede llevar a consecuencias malas a la democracia, pero el nativismo yo creo que es mucho más fuerte. La ideología gruesa siempre tiene mucha más influencia en el régimen democrático que el populismo, yo diría. Y esa es una pregunta muy personal. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede bajar esta conceptualización de lo que es realmente el populismo a la ciudadanía común y corriente, a la persona que está en su casa? ¿Cómo puede comprender que lo que entiende por populismo realmente no es populismo? Yo creo que es una batalla un poco que está perdida porque, es decir, uno puede tratar de hacer mucha prensa y de hacer muchas actividades que involucren a la ciudadanía, y se está tratando de hacer. Ahora con la pandemia mucho más jodido porque se hace todo a través de Zoom, no hay contacto directo, no se pueden hacer actividades que involucren físicamente a la gente. Pero creo que esta es una batalla un poco perdida porque también los medios no tienen interés en... O sea, los medios lo que quieren es vender. Y con el populismo se vende mucho porque un titular con la palabra populista dentro vende siempre más que un titular sin la palabra populista dentro. Entonces, decir que el cuarto retiro, que lo retiro, es una medida populista, por alguna razón que le inflama a la gente, que le da, no sé, lo del populismo produce como reacciones emocionales muy fuertes en la gente. Entonces, no hay interés en bajar eso. Yo estoy totalmente consciente de eso. Y creo que lo que podrían hacer eso, ayudar a hacer eso, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que menos tienen interés en bajarle un poco a esto. O sea, yo estoy totalmente convencida. La cantidad de gente que llama para entrevistar, para que le des entrevistas sobre populismo es una cuestión como terrible, y no es porque saben que eso vende. O sea, saben que tildar acá, o sea, a candidatos como populistas vende, porque siempre genera debate y el debate genera discusión y la discusión genera que se venda. Así que Cierto. estoy un poco... Bueno, también tenemos, para ya ir finalizando, la pregunta de Iván. En realidad son varias juntas. Primero, ¿por qué crees que han surgido tantos liderazgos populistas en Chile? ¿Qué valor tiene el personalismo de la política en Chile? Y también, por último, lo que estábamos mencionando, ¿qué rol tienen las redes sociales en la mediatización y en polarizar las identidades ideológicas? Bueno, vamos a responder a todas. A ver, ¿por qué surgió tanto liderazgo populista en Chile? No sé si son tantos, y ahora veo a nivel de presidenciales dos, que son José Antonio Kast y Parisi. Y como les decía, no creo que todavía el nivel de populismo en Chile, en términos de ofertas, o sea, en términos de actores populistas, sea tan fuerte como en otros países. Pero yo creo que la emergencia del liderazgo populista se ha dado porque el sistema de partido en Chile, desde la vuelta a la democracia, ha sido muy estable, pero ha sido poco enraizado en la sociedad. O sea, obviamente con el estallido social vemos cuánta desconexión había entre la élite y el pueblo, y la ciudadanía, digamos, pueblo para ver en términos populistas. Y el populismo crece, se alimenta de esto. O sea, cuando las élites no actúan de la mano de lo que son los deseos del pueblo, ahí se produce el gap donde se mete en lo populista.
Porque si hubiera una representación buena, o sea, si yo como persona electa hago o me muevo en consideración de lo que son los deseos de lo que me eligieron, no hay espacio para que nadie se meta y diga, no, no, mira, yo te voy a representar mejor porque yo sé lo que tú quieres, mientras los otros son todos corruptos y son todos iguales y hacen todo lo que se les ocurra, menos lo que te interesa a ti, ¿cierto? Entonces yo creo que en Chile hay una brecha de representación, siempre hubo una brecha de representación muy grande, y esta brecha de representación ahora está mucho más visible después del estallido, porque Kast en 2017 ganó ni siquiera 8%, y ahora vamos a ver, porque yo tampoco estoy convencida que vaya a ganar el 30% en primera vuelta, pero, o sea, eso sí va a ganar un porcentaje de voto mucho más alto de lo que era hace 4 años atrás, 5 años atrás, ¿cierto? Entonces yo creo que el problema es la mala representación, la falta de representación de la élite, que históricamente han sido muy encapsuladas en sí mismas en Chile y no han básicamente actuado, sí, en favor de lo que eran los deseos del pueblo. Con respecto al personalismo, yo creo que en términos globales, no solamente en América Latina, donde obviamente los sistemas son presidenciales, entonces se tiende a una mayor personalización de la política, pero en términos globales yo creo que la política en general se está haciendo más personalista, porque los partidos, como le decía, logran siempre menos articular a los intereses del pueblo, de la ciudadanía, y son vistos siempre más como organizaciones corruptas. Entonces yo creo que hay esta creencia, que yo no comparto, pero puedo por lo menos entender, de que el hombre carismático puede articular mejor o puedo sentirme más cercano a una personalidad que a un organismo partidario. Y eso creo que en términos generales, no solamente en América Latina, también en Europa, ahora ya casi como se habla siempre menos de partidos y mucho más de líderes. Entonces yo creo que sí es una tendencia que es global. Y la otra era el rol de las redes sociales. Sí, como lo decías antes, los medios en general, pero las redes sociales que obviamente son mucho más inmediatas, ¿cierto? Y donde cualquiera puede escribir cualquier cosa, tiene un rol muy grande en polarizar, no solamente ideológicamente, pero también en términos afectivos. Es decir, se observa un creciente odio, digamos, frustración, sentimientos, digamos, negativos hacia personas, sobre todo de redes sociales, que expresan opiniones diferentes de la mía y que adhieren a partidos que yo considero como enemigos. O sea, se está dejando de lado la cuestión de los oponentes políticos y se está yendo hacia los enemigos políticos. Eso es lo que pasa. Y en redes sociales eso es muy evidente. Y eso es muy problemático para la democracia, porque si yo tengo un enemigo y no un oponente, el enemigo yo no lo considero legítimo. Entonces no considero que estamos peleando, digamos, en el mismo terreno. Entonces, solamente por el hecho de pertenecer a otro partido o tener una raza diferente o tener una orientación sexual diferente, yo no te legitimo como oponente, pero sí transformas en mi enemigo. Entonces, y esto no solo es muy evidente, es muy preocupante. Espero de haber contestado las tres. Bueno, ahora sí, para finalizar y no dejar nada en el tintero, Cata nos pregunta si crees que el populismo de derecha avanza más en zonas rurales y en algunas creencias religiosas. Lo de zonas rurales había que verlo. De los datos de la encuesta nosotros podemos ver que igual lo de Kast es bien
es bien extraño porque no son solamente, como uno podría pensar, los sectores de ingreso más alto que, que declaran por lo menos intención de voto, no sabemos si después efectivamente cómo será eso, eh, pero digamos es bastante parejo, digamos, por nivel de ingreso. Eh, y la otra pregunta era, creencia religiosa. Y yo creo que sí hay una correlación alta entre lo que se declaran religiosos en general, yo creo católico y evangélico, y el voto para José Antonio Caz. Pero eso tenemos que verlo, eso es como, no sabemos cuánto confiables son las encuestas, y eso tendríamos que verlo una vez que analicemos los datos después de la elección o tengamos encuestas postelectorales. Bueno, muchas gracias, Lisa. Sin duda esta discusión y tu ponencia fueron muy interesantes. Te agradecemos a ti y a todas y todos por acompañarnos en esta tercera sesión de este ciclo de conversatorios. Les recordamos que la próxima semana tendremos la cuarta sesión del ciclo de conversatorios titulado Académicos Emergentes, en que contaremos con la participación de Rodolfo Dizzi, doctor en Gobierno de la Universidad de Texas en Austin, jornada en la que desde ya las y los invitamos para que puedan participar. Todos los detalles los pueden ver, como mencionó Felipe, en el boletín del Centro de Análisis Político. Agradecemos nuevamente a Lisa por haber estado con nosotros y a ustedes por haber participado también. No, gracias a ustedes por invitarme. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao también.